Seguimos en la hora de Maquiavelo en esta versión especial para Internet con un personaje muy interesante que es Victoria Mendizábal. Es argentina, pero vive en España y es docente de la Universidad Pompeu Fabra, que si no me equivoco es una universidad de Barcelona, muy prestigiosa, y que, entre otras cosas, tiene un observatorio de comunicación, ¿no? O sea, uno se imagina observatorio de las estrellas, pero de repente observar la comunicación. ¿Qué observan ahí? ¿Para qué sirve un observatorio de comunicación? Bueno, el observatorio de la comunicación, que tengo que hacer una salvedad, que es de la comunicación científica, es decir, que es específico de temas de ciencia. Aclaremos que vos sos científica, o sea, básicamente sos... Bueno, mi formación es científica. Estudié biología en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas. Después hice una tesis doctoral en farmacología, también en la Universidad de Buenos Aires. Y después me fui a Barcelona a hacer unos estudios postdoctorales, también, digamos, en farmacología, pero ligados al estudio de las adicciones. ¿Y cómo apareciste en el tema de la comunicación? Y bueno, el tema de la comunicación siempre me apasionó, siempre desde que era estudiante de biología, siempre me pareció que el conocimiento que se genera, digamos, en los laboratorios, en las universidades, de alguna manera tiene que llegar a la sociedad. Y bueno, desde ese punto de vista siempre me interesó la divulgación y entonces fui haciendo cursos y metiéndome de a poquito. Pero cuando me meto, digamos, de lleno es cuando llego a Barcelona en el año 2002 y ahí decido hacer este máster de comunicación científica en la Pompeu Fabra, que es donde trabajo actualmente. ¿Y qué observa el observatorio? Bueno, básicamente observa qué es lo que pasa con la comunicación científica, primero en el entorno de lo que es Barcelona y después, bueno, yendo a lo que sería España y a lo que sería Europa, porque interacciona con otras redes y con otros centros similares al observatorio en Europa. Y básicamente, bueno, el proyecto más importante que te va a dar la pauta de esta especie de observación es un proyecto que se llama el Informe Chiral, que es un informe anual que se hace desde hace 10 años, te diría, y lo que hace este proyecto es generar una base de datos con toda la información que producen los 5 periódicos de mayor tirada en España, de todo lo que tiene que ver con noticias de salud y de medicina, y a partir de ahí se construye una base de datos que es de mucha utilidad para saber después qué es lo que pasa con determinados temas, cómo a lo largo del tiempo se van tratando, cómo ese tratamiento ha variado durante el tiempo, y esto es de muchísima utilidad para saber este tipo de cosas, ¿no? Cómo se comunica, si se comunica bien, si no se comunica bien, si hace falta hacer algunos ajustes. También se hacen estudios en el observatorio de lo que sería como la contracara digamos, de lo que aparece en los medios, que sería la percepción pública de la ciencia, es decir, qué piensa la sociedad o qué piensa distintos actores sociales sobre lo que es la ciencia, sobre lo que es determinados temas puntuales en ciencia. En los temas de comunicación científica, por un lado uno lo ve como un tema fascinante porque nos explican cosas muy complejas para los que no somos científicos, para que las podamos entender, pero por otro lado se me ocurre que los que se encargan de la comunicación científica tienen una herramienta muy poderosa para dirigir la opinión pública. Y en estos momentos donde el mundo está en el tema fundamental, creo que no hay otro más importante que el tema del calentamiento global, vuelven a surgir los debates en torno a si se está informando bien a la opinión pública sobre lo que pasa con nuestro planeta. Y se me ocurre que en Estados Unidos, por ejemplo, debe haber un centro que no sé si es parecido, o por lo menos trata de hacer algo parecido a lo que hace este Observatorio de Comunicación Científica,
que se llama el Center for Media and Democracy, una cosa por el estilo, que analiza la comunicación de bueno, determinadas fuentes, de think tanks y ONGs, y son muy críticos respecto a lo que se le vende a la opinión pública en Estados Unidos particularmente sobre lo que es relevante para la opinión pública, valga la redundancia, en materia de medio ambiente, por ejemplo. Y ellos siempre denuncian a consultoras de relaciones públicas o a grandes empresas, grandes multinacionales que supuestamente estarían tratando de influenciar la cobertura de los medios sobre temas científicos y a su vez influenciar qué se investiga como algo peligroso. Bueno, denunciaron, por ejemplo, no sé, durante muchos años a la ESO por haber auspiciado a think tanks que escribían o investigaban sobre el calentamiento ambiental en el sentido de que no era tan grave como muchos decían. ¿Observan ustedes también que pasa esto en Europa? Bueno, en relación a los objetivos del Observatorio de la Comunicación, al ser un centro que está inscrito en una universidad, su tarea no es la de denunciar, sino más bien la de, si se quiere y si se puede, este observador neutro que simplemente brinda la información objetiva sobre cómo se están tratando las cosas, ¿no? O sea, cómo se están tratando estas noticias y además formar gente. Este es otro de los pilares, o sea, por un lado la investigación, por otro lado la formación de recursos humanos a través de distintos programas de formación, y una tercera pata sería acciones concretas, como podría ser esta, pero en realidad se hacen otro tipo de actividades, por ejemplo, ciclos de conferencias, por ejemplo, se colabora en hacer exposiciones, bueno, diversas actividades de divulgación científica que transcurren, digamos, en la ciudad, y además colabora con otras redes que hay en el mundo sobre comunicación científica, y en este sentido sí que estamos interesados en, digamos, estas manipulaciones de la opinión pública y bueno, eso es un poco lo que se observa y lo que se trata de evitar, ¿no? Antes de que me cuentes más sobre el tema de la formación, que eso nos interesa, además tiene una información muy interesante para los que nos escuchan, que muchos nos pueden ver y escuchar en todo el mundo gracias a Internet, pero fundamentalmente en América Latina hay muchos que ven la obra de Maquiavelo vía Internet. La pregunta nuevamente es, bueno, dentro de lo que ustedes ven de esa manipulación de la opinión pública, de lo que se investiga o lo que se debe investigar en la ciencia, ¿ustedes ven que hay como una especie de tendencia de que los medios o la opinión pública le están haciendo oídos sordos al tema del calentamiento global y que por ahí está pasando y bueno, seguimos viendo, ¿será cierto, no será cierto? Por ahí algunos que se equivocan y que no es tanto. Yo creo que lo que pasa no es tanto que la dicotomía sea es cierto o no es cierto. Yo creo que o por ahí que es relevante o no es tan importante o no es tan grave. No, yo creo que además de que creo hay muchos estudios en el mundo que dicen, no sé, en términos de la percepción pública de esto que hablábamos, que hay distintas maneras de evaluarlo y que se hacen muchas encuestas en este sentido en distintos países y fundamentalmente en Europa. Bueno, lo que te decía, esta percepción, me parece que no hay duda de que la gente está advertida de lo que está pasando, no hay una duda en si sí o si no. El problema al que apuntan la mayoría de los comunicadores en este sentido es ¿qué podemos hacer con esto? O sea, sí está pasando, sí es una realidad, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, este es el punto en el que la comunicación falla. Es decir, sabemos que hay cosas concretas para hacer, pero sin embargo la gente no sabe exactamente en qué puede contribuir o de qué manera o hasta qué punto sus acciones contribuyen negativamente al calentamiento global o al cambio climático. Entonces, ¿y qué se recomendaría a los científicos
comunicadores o comunicadores científicos que tienen la responsabilidad de decirle a la opinión pública qué es lo nuevo en la ciencia y qué se está haciendo en la ciencia. Bueno, ahí diste en el clavo en uno de los grandes problemas de la comunicación científica, que es la participación de los científicos en esta divulgación o en este conocimiento que tiene que llegar a la sociedad, ¿no? O sea, hay a nivel mundial una reticencia por parte de los científicos a mezclarse en temas de comunicación, porque está mal visto por sus pares. ¿Está mal visto por sus pares? Sí, o sea, no es que esté mal visto, pero es como que los científicos les gusta estar como más en una cuestión, digamos, periférica, porque ¿no? Se tiene miedo de que busquen determinado estrellato o algo por el estilo. Sí, porque se los critica por esto, por búsqueda de notoriedad, o porque se sabe que los periodistas suelen tergiversar las cosas que dicen, entonces después, bueno, yo no dije eso. Los científicos tienen otros valores que son diferentes a los valores periodísticos en su comunicación, ¿no? O sea, para ellos es muy importante la objetividad, la rigurosidad. Entonces viene un periodista y de alguna manera reformula, o simplemente reformula algo complicado en algo más sencillo, y el científico interpreta que lo tergiversó, ¿no? Y que eso que dijo no es exactamente lo que él quiso decir. Entonces, ese es uno de los problemas que hace que los científicos no se quieran acercar mucho a los periodistas o a las cámaras en general, ¿no? Y, por otro lado, está el hecho de que, si bien hay algunos científicos que les gusta esta tarea, y más por una cuestión vocacional, lo hacen, y lo hacen muy bien, esto no se ve reflejado en, por ejemplo, un reconocimiento por parte de sus pares. O sea, se hacen tareas de divulgación o de comunicación científica, pero ese científico no es evaluado en términos de esas acciones, es evaluado en términos de otras cosas. Entonces hay una discusión a nivel mundial sobre cómo hacer para que los científicos se involucren, digamos, en esa comunicación. Ahora, me llama la atención porque recientemente, hace poco, escuché que hay una tendencia muy marcada últimamente, en los últimos años, a que los científicos buscan desesperadamente publicar, porque depende de lo que publiquen y de dónde se publique lo que publican, su posibilidad de hacer carrera. Y eso no iría un poco en contrasentido con esto de que, bueno, pero no el estrellato, pero vos comprobás que también a los científicos les interesa cada vez más publicar lo suyo. Sí, bueno, esto es una realidad también. O sea, lo que pasa es que hay como ciertos científicos que son vedettes, y en cada ciudad, por ejemplo, siempre son los mismos científicos a los que los medios convocan para que los asesoren. Por eso de que los tienen en los celulares, entonces los llamen, tengo tal tema, plum, llamo a fulano. Claro, entonces por un lado se da ese fenómeno, ¿no? Que hay unos científicos que por determinadas cuestiones les gusta o creen que es necesario, o no lo sé, o sea, cada uno tiene sus motivos, no escapan a los medios de comunicación. Pero yo lo que te contaba recién es cómo son los científicos en general. O sea, la comunidad científica es reticente. Lo que sí pasa es lo que vos decís, en términos, digamos, de cómo se evalúa un científico, se lo evalúa por sus publicaciones. Sus publicaciones científicas, ¿no? O sea, publicadas en revistas que son evaluadas por sus pares, ¿no? Y que tienen lo que se llama el factor de impacto, ¿no? Que es de alguna manera esa publicación o ese hallazgo de ese científico, cuánta gente lo leyó o lo citó, ¿no? Y esta es una medida del impacto del trabajo de un científico. ¿Impacto de publicación, entre comillas, científica o también en los medios masivos? No, en los medios masivos no. Lo que pasa es que se da un fenómeno entre las revistas científicas de mayor impacto, como pueden ser Nature, Science, Cell, o sea, que son revistas prestigiosas, muy prestigiosas en lo académico, ¿no? En el mundo científico académico, y que son permanentemente citadas por los medios de comunicación. Por lo tanto, hay como una especie de diálogo entre estas revistas y los medios de comunicación. Claro. Y de hecho, en los últimos años se da un fenómeno que es el de los press release o comunicados de prensa, que directamente realizan estas
revistas como Science, Nature y cada vez más, que son directamente como un compendio de las principales, digamos, hallazgos de esa semana, por ejemplo, que ya están traducidos a un lenguaje periodístico. Entonces, esto llega a los periodistas directamente y, de alguna manera, aquello que sale en esas revistas de impacto termina saliendo en los medios. Claro, simultáneamente. Exacto. Y eso es como un circuito que retroalimenta positivamente, digamos, ese impacto. Me hablabas del tema de la formación y me comentabas, antes de empezar el programa, que Victoria Mendizábal está difundiendo, está en la Argentina en estos momentos, difundiendo un máster de comunicación científica que va a organizar la Universidad Pompeu Fabra en Argentina. Sí, bueno, entre otras cosas estoy en Buenos Aires porque desde hace más o menos unos 6 o 8 meses surgió la idea de este máster que te comentaba antes, que hace 12 años que se hace en Barcelona y que bueno, ya tiene una amplia trayectoria y es bastante prestigioso, digamos. Bueno, ¿es el único de España? No, no es el único, pero sí es el primero y recién ahora están apareciendo otras ofertas de formación, tal vez, bueno, en otros sentidos, con otros matices, con otras duraciones. Y lo que sí es el único, digamos, de habla hispana, ya te digo. En Latinoamérica hasta ahora no hay algo de estas características. Sí que hay pequeños cursos o cosas más breves, orientadas a otras cosas. Sí, creo que la Fundación Campomar tiene un tradicional curso de periodismo científico, sí, ¿no? Sí, así es. O sea, este es un curso, como dijiste, de periodismo científico, o sea, mucho más específico y de acotado. Periodismo científico, y esto apunta a comunicadores institucionales científicos, También, pensado más en gente que va a trabajar en instituciones y empresas. Bueno, este es un fenómeno que se está dando, digamos, a nivel mundial, que es la incorporación, digamos, de personas con formación, digamos, en comunicación científica en empresas o en instituciones relacionadas, digamos, con la ciencia y la tecnología. En los grandes hospitales, en grandes universidades, o sea, por ejemplo, en el máster, digamos, de allá de España, ha formado a un montón de gente que hoy está ubicada en estos lugares en España, ¿no? Sí, además, si tenemos en cuenta que los medios se ocupan cada vez más de los temas científicos y tecnológicos, y que, sin menospreciar a nadie, pero la formación que tiene un comunicador nato, o la formación que tiene un tipo que viene de las ciencias duras, les cuesta mucho trabajar en la comunicación científica. Sí, ¿no? Es que este es un tema, o sea, la comunicación científica se inscribe en un terreno tan multidisciplinar que es muy difícil formar personas con todas esas visiones, ¿no? Todas esas perspectivas. Entonces lo que se intenta en este máster justamente es a los científicos darles herramientas del periodismo, de la comunicación, y a los comunicadores herramientas, digamos, de los científicos para que mutuamente puedan comprenderse mejor, ¿no? A mí se me ocurre que son dos públicos totalmente distintos y que lo que les tienen que enseñar a uno está totalmente distinto a lo que le tienen que enseñar a otro, porque me imagino que un tipo que estudió comunicación, yo me siento más cerca de ellos, que les enseñen cuestiones científicas es casi como que suena como que muy complejo. Por ahí me suena más fácil a un científico enseñarles cosas de comunicación, por ahí me equivoco, No te creas. Pero ¿cómo hacen para hacer un máster? Porque, digo, me Claro. parecería como que se tenía que hacer dos distintos, ¿no? Sí, pero yo creo que la riqueza de esta experiencia, te digo, de 12 años, es que en una misma aula tenías a un abogado, a un filósofo, a un biólogo, a un periodista, a un médico, y entre todos aportábamos, digamos, visiones diferentes de una misma cuestión que es la comunicación científica, ¿no? Entonces, eso es lejos de generar una dificultad, genera un valor agregado en las clases. Lo que sí, evidentemente, es un programa que a lo largo de esos 12 años se fue depurando de tal modo que ahora permite contemplar todas estas perspectivas, ¿no? Que en un primer momento por ahí era una dificultad, bueno, claro, que unos sabían escribir y otros no, unos sabían reformular, otros no, y entonces, bueno, todo eso demandó
un trabajo por parte de los que han creado este máster de depuración de los contenidos, pero hoy por hoy ya es algo, digamos, muy sólido, y entonces la versión que estamos preparando para Argentina, que sería una versión evidentemente más reducida, trata de contemplar, todas estas cosas, ¿no? Es la primera vez que esta Universidad Pompeu Fabra sale al exterior a organizar un capítulo, digamos, extranjero de este máster. De este máster sí, o sea, hay experiencia del IDEC, que es el Instituto de Educación Continua, que es una fundación privada que de alguna manera desarrolla toda la programación de posgrado, de maestrías de la Universidad Pompeu Fabra, o sea que esto es como, digamos, un posgrado mixto, es Pompeu y es IDEC. El IDEC tiene oficinas en Buenos Aires desde hace 5 años y ya ha organizado algunos otros cursos en colaboración con distintas instituciones de la Argentina, pero sí que esta es la primera vez que el IDEC y la Pompeu Fabra traen, digamos, una versión especial para Argentina en este campo de la comunicación científica. ¿Y no lo van a hacer con otra universidad argentina asociada? No, en principio no. En principio es una titulación de la Universidad Pompeu Fabra, es decir, que O sea, el tipo que va a estudiar acá va a ir a hacer estos cursos y se va a terminar recibiendo con un título de máster. No es todavía, o sea, si todas las cosas van bien, probablemente se termine convirtiendo en máster, pero en principio es un diploma de posgrado. Diploma de posgrado, sí, de la Universidad Uh-huh. Pompeu Fabra. ¿Quiénes van a dar las clases? ¿Ya se sabe? ¿Hay alguna idea? Sí, está todo bastante aceitado ya, por suerte. A ver, da algunos nombres, por ejemplo. Bueno, eso no puedo contarte tanto, pero tanto, bueno, no, o sea, está todo bastante cerrado, o sea, hay gente de un montón de universidades locales, o sea, va a haber gente que va a venir desde la Universidad Pompeu Fabra y va a haber profesorado local de distintas universidades, ya te digo, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad General Sarmiento, de la Flaxo, se trata de convocar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y para terminar, ¿cuál es tu visión de ver lo que se publica en Argentina de temas científicos y tecnológicos, uh-huh, en comparación con lo que ves en España? ¿Cómo lo juzgarías? ¿Cómo ves los medios en Argentina en ese sentido? Yo creo que en Argentina hay muy buenos periodistas científicos, de hecho muchos de ellos van a participar del posgrado. ¿Dando clases? Dando clases, sí, hay muy buenos periodistas científicos. Lo que está faltando es un área que tiene que ver con tu programa y que es el área de la comunicación institucional. O sea, ahí sí que hay, creo yo, una deficiencia en términos de formación. O sea que ustedes apuntan mucho a convocar a gente que trabaja en las consultoras, en las muchas consultoras de relaciones públicas de la Argentina o en los departamentos de comunicación de las empresas y del gobierno. Por ejemplo, sí, entre otras cosas. Un mercado sí, interesante. O sea, apuntamos, ya te digo, a periodistas, a comunicadores, a científicos que estén interesados, digamos, en desarrollar estas habilidades, pero bueno, yo te digo lo que me parece que es la pata que estaría faltando en la Argentina, y por supuesto necesitamos, o sea, hay buenos periodistas científicos, pero necesitamos más, ¿no? Obviamente. Bien, bien. ¿Y la cobertura de los medios, cómo la ves en comparación con lo que se ve en los diarios, en las revistas en España o en los programas de televisión? ¿Como que tenemos deficiencias todavía? Acá también falta de interés, se quizás, dio, ¿no?, el mismo fenómeno que en España, que es que en los últimos 10 años la cobertura de temas de ciencia y tecnología ha aumentado significativamente. O sea que se nos viene a nosotros también, que acá va a aumentar. También hay algunos estudios que estarían indicando este fenómeno. Que va a venir. Que está instalado y va a seguir creciendo. O sea, en España hace unos años que se ha estabilizado, pero lo que está variando es la manera de cubrir esos temas. Está variando la manera de cubrir esos temas. Se está profesionalizando, digamos, el área, se está haciendo más rigurosa, se está haciendo más específica.
Y bueno, creo que esto también va a terminar ocurriendo en Argentina y en general en todas partes, ¿no? Sí, además hay una cuestión que es natural a todos los mercados de la comunicación, y es que en la medida en que los medios le empiezan a dar más espacio, automáticamente las empresas y las instituciones empiezan a buscar ocupar ese espacio. Por lo tanto, va a haber seguramente mucha demanda de profesionales formados, así que ustedes vienen a ocupar un nicho que va a ir creciendo. Bueno, usted la escuchó, se llama Victoria Mendizábal y es argentina, que trabaja para la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ¿no? Con un máster sumamente interesante si usted es comunicador y le interesa saber más sobre el tema científico, así que mucha suerte. Bueno, una última cosa, ya que lo estás comentando, vamos a hacer unas sesiones informativas para que el que esté interesado, así que bueno. ¿Cuándo y dónde? Van a ser el 13 y el 14 de septiembre, el 13 a las 19 horas y el 14 a las 9 de la mañana, en la sede del IDEC en el Museo Metropolitano. Ahí en la calle Castex en Palermo. Bueno, muchísimas gracias, suerte. Bueno, con muchas eso. gracias a vos. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.